Entre las pruebas de coloración para identificar los ácidos grasos saturados e insaturados, eso se hace a través de la reacción de los tres, como que de Lugol, solubilidad con cloroformo. Ya. Para la práctica de los ácidos grasos, lo que hicimos fue identificar con un reactivo nomás, por si acaso. Ese reactivo es el Lugol. ¿Ya? La pregunta para diferenciar entre un ácido graso insaturado de otro saturado es la prueba de Lugol, en el cual se observó lo que vendría a ser la intensidad del color. Si el ácido graso es insaturado, se va a observar más intenso el color que un saturado. ¿Me dejo entender en esa parte? Como dijo auxiliar, cuando es insaturado se ve más intenso el color. Sí, si el ácido graso es insaturado, acuérdense lo que significa también decir insaturado. Tendría que ser que en su estructura del ácido graso tenga dobles enlaces, ¿ves? Eso vendría a ser. Entonces, si el ácido graso es insaturado, se hace la prueba de Lugol, el cual, como les dije, acá van a observar mejor el fundamento y un tipo de ejemplo que en virtual también se los explicaba. ¿Ya? Esto sí es pregunta de examen. El fundamento para esto vendría a ser esto. Mientras más insaturado, más dobles enlaces tenga el ácido graso, la coloración va a ser intensa. Acuérdense que aquí Lugol lo estamos usando para determinar insaturación, no como prueba específica que se usa para identificar amidogo. El método de esta parte se llama grado de saturación mediante halogenación. ¿Ven este cuadrito acá, no? ¿Observan esto? Sí. Ya. Esto es un claro ejemplo de qué es halogenación. Tenemos los ácidos grasos, tienen doble enlace, se nota esto. Al ver que tienen esos doble enlaces, el yodo rompe esa estructura y ven cómo entra a la estructura de los dos carbonos, ¿ves? Eso es halogenación. Entonces, ¿qué vendría a ser esto? Mientras más insaturada la muestra sea, o sea, tenga más dobles enlaces, se va a observar mayor color. En caso de que sea saturada la muestra, no va a presentar una coloración intensa. Entonces esta reacción se da por halogenación. Sí, exactamente. La halogenación es como ven, una introducción de un halógeno. Esto vendría a ser de carácter químico, no físico. Esto pregunta así la doctora. Lo de Sudán 3 con las muestras, ¿no ves? De los ácidos grasos y todo eso, no pregunta. No es necesario que se lo memoricen así. Lo que sí deben saber la diferencia entre los aceites. ¿Por qué? Un aceite, ¿de qué origen es? ¿Vegetal o animal? Vegetal. Y es vegetal. Y las muestras, como la manteca y la mantequilla, fueron ¿vegetal o es animal? Animal. Ya. Ahora, ¿recuerdan cuál de los dos es saturado y cuál es insaturado? La animal es saturada y la vegetal es insaturada. Exactamente. Teniendo en cuenta eso, entonces es muy fácil deducir cuál de las muestras les va a dar mayor intensidad de color y menor a otra. ¿Entendieron esta parte? Aún si yo tengo modelos de examen, no sé si podíamos. Claro, por eso digo, aquí es donde preguntan ustedes. Yo no tengo ningún problema. Si tienen,
lo resolvemos aunque sea, pero tienen que saber los fundamentos. Normalmente preguntas fundamentos o de Lugol, o de Benedict, o de Sudan 3, o las reacciones que participan o las enzimas que participan en la reacción de Trinder y el nombre del compuesto final que se forma. Auxi cuando es saturado dijo que no presenta ningún color, dijo, ¿no? En la prueba de Lugol. No es que no presenta ningún color, sino que la coloración es menos, se tiñe menos. Ah, ya, gracias. A ver, antes de empezar con los modelos de exámenes, que tengan alguna otra pregunta de alguna práctica. La reacción de Trinder, por favor, ¿podría explicar? Ya, se observa esto, ¿no ves? Lo que estoy compartiendo. Sí. Ya, aquí en la reacción de Trinder no es necesario que expliquen que el glicérido mediante la lipoproteína lipasa o la lipasa genera glicerol y ácido graso. ¿Por qué les digo eso? De todas maneras, ustedes no lo van a escribir al 100%, lo que sí es necesario que se aprendan esos 4 nombres de las enzimas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes con esos 4 nombres de las enzimas pueden resumir directamente el fundamento e indicar el nombre del producto, que es la quinoneamina roja o rosada. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la reacción de Trinder? Es un reactivo multienzimático, o sea, tiene varias enzimas, ¿no ven? Son 4 que tiene, los cuales ellas, cada una tiene una especificidad. Es una reacción multienzimática colorimétrica. Ambas cosas vendrían a ser el reactivo de Trinder. ¿Por qué? Porque al finalizar de la reacción presenta un color. ¿Se acuerdan que ayer, ya que ustedes son un grupo B, ¿se acuerdan que ayer les dije que hay que incubar en baño corporal 15 minutos? A ver, ¿se acuerdan la coloración que dio con el aceite y con la yema de huevo? Parecía cual pomelo. Más o menos. Rosadito. Sí, más o menos. Con la yema de huevo sí le iba a salir un rosadito, como dice pomelo, con color así, porque la yema es colorida, es amarilla, ¿no ves? Evidentemente así va a salir. Ahora, con el aceite que se obtuvo, sí le salió medio rosado o un rosado bonito, ¿no ves? Entonces, ¿qué es lo que hace Trinder? Primero, la primera enzima, que es la proteína lipasa, o si quieren solo lipasa, divide los componentes del triglicérido. ¿Se acuerdan que era glicerol y ácido graso, ¿no ves? O 2 ácidos grasos más glicerol. O 3 ácidos grasos más glicerol. Eso vendría a ser. Ahora, el producto agarran el glicerol y tenemos lo que es la glicerolquinasa, que va a adicionar un ATP para darnos glicerol 1-fosfato. Luego actúa otra enzima que es la glicerol fosfato oxidasa para darnos peróxido de hidrógeno, y al finalizar la peroxidasa reacciona con el peróxido de hidrógeno con colaboración de 2 componentes que se forman igual, que es la 4-aminofenazona y el clorofenol, para darnos la quinonemia rosada. Eso prefiero que se los diga, prefiero decirle eso. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren copiar esto, minimizarlo, lo que sea, no les voy a decir que se vería feo, de todas maneras, pero así para que se lo memoricen tal y como están, no creo o no sé si podrían hacer. Lo que sí es, actúa la lipasa, actúa la glicerolquinasa,
actúa la glicerol fosfooxidasa o la oxidasa nomás, y la peroxidasa para darnos la quinonamina color rosa o rojo. Eso vendría a ser. Acá está todo escrito de todas maneras, la misma reacción está escrito acá, pero se ve mejor y llama más la atención que esté así. A ver, ¿algo más que quieran preguntar de acá? ¿Puede mostrar la parte del fundamento, por favor? Ahora, estos ¿se acuerdan cómo se obtuvo el aceite o la grasa de la piel de pollo? Quemando. Método químico. A ver, bueno, ustedes en sí se los entregó y no lo hicieron porque no llevaron muestra. Para la obtención se debió haber hecho esto, que vendría a ser calentar la piel de pollo en una cápsula de porcelana, se va a obtener lo que era el grasa, o iba a desprender la grasita que tiene la piel de pollo en la parte de atrás, ¿no ves? Eso se acuerdan que se les dio un aceite, ¿no ves? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Sí. Mira. ¿Cómo se obtuvo? Se empleó métodos para la obtención la piel de pollo por método físico, que es fusión. Sería el cambio de estado de sólido a líquido. Eso lo enfaticé, eso les expliqué, eso se los dije. ¿Se acuerdan? Eso es un método de obtención. Vamos a empezar con últimos laboratorios que se supone que tenían que entenderlo ayer, pero bueno, ya. Eso uno, método de obtención para solamente la piel de pollo. En su guía dice que para la yema de huevo también teníamos que obtener un residuo blanco, pero eso la doctora no lo va a tomar en cuenta. Tengo entendido ya que no lo hicimos. Ahora, ¿cuáles fueron las pruebas de identificación que se hizo ayer? ¿Qué pruebas usamos ayer para decir aquí hay ácido graso, triglicéridos? Sudan 3, La de Trinder. La de Benedict. la de Benedict y A ver, no se confundan. Estoy diciendo triglicéridos. Benedict no es para triglicéridos, Benedict es para azúcares reductores. Eso es otra cosa, no es lo mismo. Ayer se hizo dos prácticas. La reserva de 3 y el de Sudan 3, la de Lugol, Sudan 3 y Lugol, Trinder. exacto, Sudan 3 y Trinder. ¿Ven cómo no estaban tan atentos? Se debe despejar dudas si no saben. Se usó el Lugol, pero solamente para almidón, no para triglicéridos. O ustedes agregaron Lugol a la yema de huevo o al aceite. Es un no rotundo, evidentemente. No se hizo eso. Ahora, fueron dos reacciones. Una prueba de obtención, que es estado sólido a líquido, que es obtención. Calentar hasta que se vuelva líquido. Ahora, las pruebas de identificación que se hicieron fueron dos. Como dice acá, Sudan 3 da una reacción positiva color anaranjado. Trinder nos da positivo un color rosado. Entonces, esas son las dos
reacciones o pruebas de identificación para la prueba triglicéridos. Por si acaso les recuerdo, la doctora está en el grupo de laboratorio de los 3, solo para que lo tomen en cuenta. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? No la escuché. ¿Alguna otra duda? Porque ahí se acabaría lo que es triglicéridos, ya que al final de cuentas tienen el fundamento de Sudán 3, ya lo deben tener y ya lo deben saber. Sí, yo quería saber sobre el Lugol, cuál sería el fundamento a la reacción de dúo, digamos, a la identificación del almidón. El almidón está compuesto por dos estructuras. Una es lineal, ¿se acuerdan? Y la otra tiende a ser ramificada. La estructura lineal vendría a ser la amilosa y la que ramifica es la amilopeptina. Por ser una estructura compleja, lo que vendría a ser que el almidón se vuelva o se forme una hélice. Entonces, sabiendo que el almidón puede formar esas estructuras en hélice, el Lugol va a actuar. El Lugol va a actuar en la estructura del almidón. ¿Cómo? El Lugol está compuesto por yodo molecular y yoduro de potasio. Ese yodo molecular, que es el que da la coloración del Lugol, va a entrar a la hélice exactamente del almidón y nos va a dar una coloración azul violácea, dando positivo para identificación de almidón. El yodo molecular va a actuar exactamente en la estructura de la amilosa. ¿Alguna otra pregunta? Auxiliar, y solamente va a estar en la estructura de la amilosa que va a actuar el yodo molecular. Sí, solo para la estructura de la amilosa. Si actuara el Lugol con la amilopeptina, no daría un color azul violáceo. Daría otra tonalidad de color que es un rojizo, un rojo medio pálido. Eso no es como que es pregunta de examen, pero para que lo sepan. ¿Alguna otra pregunta? Auxiliar, yo tengo una pregunta del laboratorio de cáncer. Y era igual en la parte de la degradación del almidón, sabe que dijo usted que también se producía una hidrólisis, pero digamos, teníamos que fijarnos cuando una vez le agregamos la enzima amilasa a la muestra de almidón y al otro tubo le agregamos el ácido clorhídrico, y sacábamos una gota y también añadíamos una gota del Lugol, pero yo no sé que la amilasa se fue volviendo más oscura. ¿Eso por qué? Eso, por si acaso, igual no entra a su examen. Entonces, hasta triglicéridos, no, lo que se avanzó ayer, que fue almidón, eso no va a entrar. Recién eso les va a entrar para eso, parcial. Pero de todas maneras, le respondo de que hay fases que va degradándose el almidón y con el Lugol se va a observar esas fases. A veces la amilosa, en este caso, puede ser que no haya sido una buena cantidad de saliva y que solo agregaron lo que es la espuma que se genera, no
¿no ves? Puede ser eso también. O simplemente no hubo una actividad de la enzima tal y como se deseaba, debido a algunos factores. Pero eso se los puedo explicar ya para el segundo parcial. Ahorita entra provisión de energía, lípidos de obtención, ácido graso y triglicéridos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y nos puede explicar, Oxy, sobre la parte de contenido de la pérdida de calor que hicimos en una experiencia quemando lo que es el maní, por eso? Ya. Ahí la doctora lo que pregunta es una pregunta, no es típica, por decirse, pero lo que la doctora pregunta en esto de cálculos, ayer les dije que no se preocupen por eso, que no pregunta, no es necesario que se memoricen en la fórmula ni nada. Lo que sí sería necesario es cómo se interpreta el resultado. Para acordarse un poco de esto, tienen que saber que se interpreta este cuadrito de acá, es lo que nosotros consumimos o en un gramo de estas muestras, en este caso de estas biomoléculas, y esto viene a ser la energía que consumimos nosotros. Dice 9 kilocalorías en un líquido. Una proteína y un hidrato de carbono son 4 calorías cada uno. Estas calorías es la energía que esos alimentos nos provee en un gramo. Eso ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a diferencia de las muestras que se usaron, como fue el maní, el pororó y el cuñapé, ¿no? Cada uno de esos tiene una composición diferente. ¿De qué biomolécula está compuesto el pororó? Ya, entonces, lo que pesaron aproximadamente no era un gramo, ¿no ves? De pororó que pesaban. ¿Se acuerdan que pesaba o 0, tanto o en otras ocasiones 1 punto tanto? Para los que tienen recuerdo de esa práctica, se pesaba 1 punto o 0 punto. Entonces, ¿qué se hace acá? Se llevó a calentar las muestras, ¿no? El procedimiento era armar el equipo, pesar las muestras, anotar y bla, bla, bla. El procedimiento, si en su pregunta indica esquematizar alguna reacción química, no es hacer procedimiento, no es lo mismo un esquema que un procedimiento, ¿ves? O un dibujo. Entonces, aquí por si acaso, como les decía, no es necesario que sepan el procedimiento porque no ganan nada poniendo el procedimiento si no piden procedimiento. Lo que sí es cómo se obtuvo o qué método se utilizó para realizar la práctica, para realizar los cálculos. ¿Qué método se utilizó? ¿Se acuerdan, no ve? Combustión. Acá. Ya. Aquí en el procedimiento es prender el fuego, prender la muestra hasta que se calcine solito. Pero no le vamos a decir calcinación porque no era eso, sino la determinación fue por método de combustión. Era efectivamente prender la muestra fuego y llevar bajo la temperatura. Ahora, como dice acá, la determinación del valor energético, el valor energético es una cosa que se realizó por diferencias de temperatura, como medición de la temperatura. Aplicando
aplicamos método de combustión para la determinación de energía generada por ciertos alimentos. Eso es una cosa. La determinación de el valor energético de los diferentes alimentos se hizo por por la medición de las temperaturas. Son dos cosas diferentes. ¿Se acuerdan las dos formulitas, no? Ya, en esas dos formulitas, una era para calor en gramos y la otra era gramos sobre calorías y calor por gramo. El número de calorías se hizo la medición de las temperaturas y el calor por gramo fue por la combustión. A ver, ¿me dejo entender? ¿Puedo decirlo de nuevo? Sí. A ver, con las fórmulas aquí presentes, el número de calorías, si ven, dice temperatura final menos temperatura inicial, ¿ves? Eso se determinó mediante exactamente la medición de las temperaturas o la diferencia de temperatura. Ahora, la determinación del calor por gramo de ciertos alimentos o de los alimentos se realizó por el método de combustión. ¿Ahora sí? Sí, ya entendí. ¿Alguna otra duda? A ver, ya que estamos en calorías, como les digo, no es necesario que se aprendan el procedimiento, directamente el fundamento. Luego tenemos lo que fue lípido. ¿Se acuerdan qué se hizo para lípidos? Obtención de aceite de la aceituna. Se le hizo la obtención del lípido en baño María para poner la fase lipídica y eso, y ahí identificarla con hidróxido para formar jabón. Bien, vamos o menos, ya. Para eso utilizamos como muestra la aceituna, que era rica, bueno, entre sus composiciones sí encontramos ácido graso. No es que sea, una muestra que sea bien para realizar esta práctica, porque si se acuerdan no dio tanto la prueba, ¿no? No fue mucho. Y usamos como máximo, bueno, como mínimo se usó 3 aceitunas. En esta práctica hicimos obtención, identificación. Entonces, para eso usamos como muestra la aceituna. ¿Por qué? Se ve que lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí. Ya. Entre los componentes de la aceituna tenemos el hidroxitirosol, la glucosa y ese ácido graso. ¿Qué dice ahí? Ácido linolínico. Es un ácido graso que es insaturado y por esa razón usamos la aceituna. Aquí no puedo decirles si le entienden o no le entienden, porque ahí está. Es el ácido graso que usamos. ¿Listo? Ya saben la razón por qué usamos la aceituna. Ahora, ¿cómo se obtuvo? ¿Quién se acuerda qué método se emplearon? ¿Físico, químico? ¿Qué se utilizó para poder obtener ese ácido graso? ¿Un método físico? Físico. Filtración, filtración y centrifugación. Exacto. ¿Qué hicimos primero? Trituramos. Luego filtramos y por último se centrifugó, ¿no ves? Primero se tritura como método físico o también denominado fraccionamiento celular. Luego se filtró. ¿Por qué se filtra? Para conservar la parte celular de la pulpa ahí mismo en la gasa y no traspase o no entre
al tubo de ensayo para fregarnos la práctica, por así decirlo. Y por último, se centrifugó para dividir los ácidos grasos de los otros componentes. ¿Puedes repetir, Auxiliar? Sí, por favor. Ya. La razón de por qué trituramos para realizar fraccionamiento celular, obtener el ácido olenólico que se encuentra dentro de la pulpa. O sea, ¿se acuerdan que se formó una pasta, no ves? Y salió, dentro de esto salió un juguito, por así decirlo. Ese juguito o ese líquido que salió, ahí se encuentra el ácido olenólico. Ahora, filtramos para tener la parte celular o conservar la parte celular en el filtrado y así no entre al tubo de ensayo para contaminar más la práctica. Y por último, se centrifugó. Se centrifugó para poder tener el ácido graso de todos los componentes que aún hay. Para dividir sería, ¿no?, el ácido graso de los otros componentes. Sí, por peso molecular el ácido graso va a estar en la parte superior o en el sobrenadante. Como les decía a los que hicieron esa práctica, que iban a ver una lineecita muy pequeña. Si se acuerdan de eso, era eso. Después vendrían los otros componentes de la misma, de los mismos compuestos que tiene la aceituna. Auxi, por ejemplo, si nos pregunta cuál es el método aplicado para la obtención de lípidos de la aceituna, ¿serían esos tres? Sí, pueden poner método, o sea, si les dice enumeren, porque es una cosa diferente decir cuál es el método empleado a cuáles son, o enumeren, porque si dice cuál es, directamente pueden poner método físico o mecánico. Si dicen enumeren, tienen que poner fraccionamiento celular o trituración, filtración y centrifugación. Ya, ahora, eso es lo que se hizo. No es complicado. Ya les di la razón de por qué se tritura, de por qué filtramos y por qué centrifugamos. Cuando sale de la centrífuga, se obtuvo el aceite y se dividió en 2 tubos de ensayo. ¿Se acuerdan eso, no? Ahora, ¿qué prueba se utilizó? Prueba de Sudán 3 y saponificación. ¿Por qué usamos Sudán 3? Para verificar si hay presencia de líquido. Exactamente. ¿Y para qué usamos saponificación acá? La formación de jabones. Es una propiedad química de los lípidos. Exactamente, es una propiedad química de los lípidos que nos forman jabones mediante la combinación de una base fuerte. Aquí está el fundamento. En esta práctica se hace solubilidad igual, pero nosotros no lo hicimos en clase. Traje el fundamento de Sudán 3 por si aún no lo tienen, por si no se acuerdan, relación rojo. Y esto es de la saponificación. Esta reacción química que ven aquí abajo es lo que ocurre. Sería bueno que se lo memoricen por si les llega a preguntar. El esquematice vendría a ser esa reacción. No es realizar el procedimiento por si acaso. Tienen que aprender a diferenciar entre esquematizar y dibujar un procedimiento. ¿Cómo se forma? Mediante una base o un medio alcalino, el cual va a separar el glicerol o la glicerina del ácido graso, los triglicéridos, y el hidróxido de sodio va a donar el sodio para entrar a la estructura de los ácidos grasos y formar la sal básica o jabón, como ustedes le quieran decir.
¿Entendieron? ¿O Auxiliar, qué una no? pregunta. Si nos pide, digamos, la doctora hacer la estructura de la saponificación, ¿cómo sería la pregunta entre esquematizarlo? Sí, sería el proceso? esquematizar la reacción, no. Esquematizar la reacción de saponificación y ustedes tienen que poner esta de acá. No el fundamento, tampoco el procedimiento de agregar hidróxido de sodio y ahora no. Tendría que ser esto, exactamente la reacción química. ¿Alguna otra pregunta? Ausi, ¿cuáles serían, o sea, qué para obtención de piruvato? Ya eso es segundo parcial, eso no es primero. Tengo una pregunta. En la parte del producto de la saponificación, ¿solo es aceite, jabón y glicerina o qué más sería? Si no, Sí, sería, no sería aceite. Si dice resultados obtenidos en la saponificación, el jabón, efectivamente, la formación de jabón, y el glicerol que se separa. ya, solo eso. Sí, solo eso. ¿Alguna otra pregunta? O si puede resolver modos del examen, así nos da un pantallazo todo. Pueden preguntar las preguntas que quieran, ya les he dicho. Si tienen ese modelo de examen, son preguntas, ¿no ves? No es que yo lo tenga, tampoco es que vea eso, así que pregunten de lo que tengan. Si tienen modelo de examen, pregunten las preguntas que no hayan sido respondidas. Auxiliar, yo tengo una pregunta. A ver, pregunten. Yo les voy a contestar mediante ustedes también se enteren y sepan qué es la cosa, ¿no? No es por preguntar. En las muestras de aceite, ¿qué determina la reacción del Lugol? Les dije que nos ayuda a identificar ácidos grasos saturados e insaturados. Esa vendría a ser la respuesta. Por ejemplo, Ausi, en eso puede ser, nos daría como halogenación, insaturación, grado de coloración, solo pondríamos insaturación, porque no Sí. nos da saturación. No, o sea, a ver, no se confundan. Si preguntan con qué reactivo se identificó o se diferencia un ácido graso saturado de un insaturado, es Lugol. Si preguntan cuáles fueron las pruebas que se realizó en la práctica de ácidos grasos saturados e insaturados, ahí responden las tres. No es lo mismo las pruebas que se realizó a una prueba que identifica o hace diferencia tal cosa, por si acaso. Por ejemplo, la pregunta dice, la reacción del Lugol aplica en las muestras de aceite que sirven para determinar si sale insaturación, halogenación, grado de coloración. Eso es todo. Porque con el Lugol identificamos insaturación. Nos da una coloración y produce una halogenación. Y Ausi, ¿cuáles serían las diferencias entre ácidos grasos saturados e insaturados? Ya les dije, el doble enlace. Los insaturados tienen dobles enlaces y los saturados tienen enlaces simples. Tengo otra pregunta. Dice,
En la identificación de piruvato, en el laboratorio se aplicaron reacciones que involucran, inciso A, deshidrogenación del lactato, inciso B, transformación de la hidracina, inciso C, acción de la LDH, inciso D, todos o ninguno. Eso segundo corte, por segunda vez se lo recuerdo, eso segundo parcial, no es primero, porque ¿alguna han escuchado de hablar sobre lactato en todo lo que hemos avanzado? No. Auxiliar, por favor, el fundamento del reactivo de Molish. No por ser malo, pero eso lo vieron en biomolécula. No puede ser que no lo tengan, ¿o sí? Molish, ¿qué nos identifica? ¿O para qué usamos Molish? Identificación de los carbohidratos. Carbohidratos. Con anillo violeta. Exactamente. Tenemos un ácido clorhídrico, pero ácido sulfúrico, y el reactivo de Molish, ¿cómo está compuesto? Alfa-lactol. Con etanol al 96 de pureza. El ácido sulfúrico va a deshidratar al carbohidrato. Nos va a formar compuesto fosforal, el cual el alfa-naftol lo condensa, dando la formación del anillo violáceo. ¿Ya? ¿Algo más? Silvia, yo tengo una pregunta de un modelo de examen. Dice que entre las propiedades manifiestas por la muestra que permitieron identificar a los ácidos, podemos mencionar A, solubilidad, B, punto de fusión, C, coloración y D, todos los anteriores y D, ninguno. Y yo puse la solubilidad y está bien, porque también puede ser por coloración de Sudán 3. Repita la pregunta que se escuchó entrecortado, por favor. Aquí dice la pregunta, entre las propiedades manifiestas por la muestra que permitieron identificar a los lípidos. Y podemos mencionar, nos da como 5 opciones. Y para identificar lípidos están las opciones solubilidad, punto de fusión, coloración, todas las anteriores y ninguno. Y yo puse solubilidad, pero también puede ser coloración porque también está el activo de Sudán 3. Ya, pero Sudán 3 está escrito como Sudán 3 o solo coloración. Coloración. Entonces, ¿qué sería eso? Porque si puedo coloración, puedo usar cualquier tipo de colorante para hacer esa prueba, porque no está especificando tampoco. Solubilidad. Hicimos solubilidad, ¿no ves? Sí. Ahí está. Punto de fusión. No hicimos, por si acaso. Bueno, gracias. Auxiliar, Hay una pregunta. perdón, no sé si ya le preguntaron esta pregunta de ¿es falso o verdadero? Correspondiente a lo que es el valor energético. Dice la determinación del valor energético que encontramos en diferentes alimentos, dice se da por medio de la medición de la temperatura resultado de la combustión de los alimentos utilizados. Ahí dice verdadero o falso, supongo, ¿no? Sí. A ver, eso lo expliqué literalmente hace 5 minutos. ¿Quién estuvo atento? ¿Quién dice cuál es la respuesta correcta? A ver. Verdadero. Verdadero. ¿Verdad? Y ahí está su respuesta. ¿Por qué? Porque usamos valor energético mediante temperatura. Diferencia. ¿Y cómo se obtuvo esa diferencia de temperatura? La combustión de los mismos alimentos.
Listo. ¿Algo más? ¿Alguien más? Aquí hay otra que dice indique 3 diferencias de ácidos grasos saturados e insaturados. Eso ya es leer su guía, eso está en su guía. Uno puede ser lo que es un enlace 100. Otro puede ser líquido, otro es sólido, uno tiene una temperatura de fusión o ebullición diferente a la otra. Eso, si no mal recuerdo, debe estar en su guía. ¿Y la coloración puede ser auxiliar? No. Podría poner, digamos, que los insaturados sufren halogenación y los saturados no. Eso sí, con referente a coloración. Pero a decir algo que los identifique o algo así, sería la halogenación. Gracias. Sí, aquí dice, en la hidrólisis del almidón se generan diferentes componentes. Si se utiliza el reactivo de Benedict, nos indica que no hubo hidrólisis, hubo hidrólisis parcial y hubo hidrólisis total. Eso es segundo parcial. Eso es segundo parcial. ¿Algo más? Este es segundo parcial, así que eso es recién, lo podemos tocar en la próxima asignatura que se les dé. Pero ahorita solo es primero. ¿Recuerdan que se implementó la práctica de que tenían que identificar las biomoléculas de ciertos vasos precipitados? ¿Se acuerdan eso? Dentro de esa práctica, ahí tenían que tener en cuenta los fundamentos de Molnich, Lugol, Benedict, Burel, Sudan-3, y el único que están viendo nuevo, por así decirlo, es Trinta. Son 6 fundamentos de 6 reactivos que tienen que saber, porque de cualquiera de los 6 puede preguntarle, como también no les puede preguntar. Así que mejor si buscan esos apuntes de biomoléculas, desde biomoléculas que lo ven y lo leen. Ya les di el fundamento Lugol, ya les mostré el fundamento de Sudan-3, ya les di el fundamento de Molnich, ya les expliqué el fundamento de Trinder, y solo 2 fundamentos que no les he dicho nada, que fue Benedict y Burel de proteína. Eso pueden investigar. Ya les di 4 fundamentos de 6 que posiblemente uno elija, otro no. Auxiliar, yo tengo una pregunta de falso y verdadero. Dice, en los triacilgliceroles la reacción de saponificación sirve para su identificación, puesto que el hidróxido de sodio reacciona con los ácidos grasos presentes en este lípido. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Alguien sabe por qué? ¿O qué? ¿Alguien tiene alguna otra opinión? No sé. No es verdadero porque está en ácidos grasos. Justifiquen. Acá sí les dijo falso, nadie dijo nada. Y fue lo que les mostré hace 5 o 6 minutos atrás, por así decirlo. Que les mostré que para los triglicéridos usamos Sudan-3, perdón, para lípidos usamos Sudan-3 y usamos saponificación. Y nadie dijo lo contrario. Hasta que una que se dio cuenta, se usa saponificación para la determinación.
Tienen 8 minutos más. ¿Alguien más? ¿Algo más? La enzima presente en el reactivo de Trinder para la identificación de triacilgliceroles están la peroxidasa, hidrolasa, fosfatasa. 2, no te escuché, se escucha entrecortado. Hay una pregunta que dice, las enzimas presentes en el reactivo de Trinder para la identificación de triacilgliceroles están, dice, peroxidasa, hidrolasa, fosfatasa. Ya, ¿se acuerdan lo que se habló de Trinder? ¿O no se acuerdan las 4 enzimas que se... ¿Sería identificada colesterol? No lo de las 4 enzimas. Pero... Peroxidasa, peroxidasa. Peroxidasa, lipasa, Glicerolquinasa igual. Exactamente. Fue en orden. Es la lipasa, luego viene la glicerolquinasa, la glicerol fosfato oxidasa y por último la peroxidasa. En ese orden. ¿Hay alguna de esas 4 en todo lo que hablaron? sí, la peroxidasa. Ahí está la respuesta. ¿Ya algo más? Acá hay una pregunta, ¿en qué se basa o fundamenta la reacción de Trinder para la identificación de los triacilgliceroles? Hace ratín me lo acabo de decir. ¿Cuál era su pregunta, compañera? ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué se basa o fundamenta la reacción de Trinder para la identificación de los triacilgliceroles? Se basa en las 4 enzimas, compañera. La que acaba de decir el oficial. Sí. Está compuesta por 4 enzimas, que es la lipasa, glicerolquinasa, fosfatooxidasa, peroxidasa, y eso da un compuesto sinónimo, ¿cómo? Sinonimina roja rosada. Sí, exactamente. Lo que dijo su compañero es eso. ¿Algo más? ¿Qué identifica el reactivo Trinder? Me olvidé de anotarlo. ¿Triglicéridos o triacilglicerol? Gracias. Ya ven. Hablando de pruebas en sí, ya vimos que usamos método de obtención, perdón, no de obtención, un método en el cálculo de energía, que fue combustión. ¿Qué método se empleó para cálculo de energía? Combustión. Usamos método de obtención para lípidos. ¿Qué método de obtención se usó? ¿Cuáles fueron? ¿Puedes repetir, auxiliar? ¿Qué métodos de obtención se emplearon para la obtención de lípidos? Trituración, filtración y centrifugación. Exactamente. ¿Qué método se empleó para la obtención de triglicéridos o triacilgliceroles? Enzimático y colorimétrico. No, eso es identificación. Dije obtención. Método Estructuraba de fusión.
Exactamente, método físico, que fue el método de fusión. Es fusión, no función, por si acaso. ¿Ya? Hasta ahí vendría a ser métodos que se emplearon en el laboratorio. ¿Qué método se utilizó para identificar o diferenciar ácidos grasos saturados de insaturados? La prueba de Lugol. Exactamente. Ahora, ¿No es Sudán? ¿Perdón? No se escucha. Prueba de Lugol dijeron hace rato, y Sudán no era y también en saturados y saturados. Es para ver si hay lípidos, es para sí, en general verificar. Exactamente, para en sí verificar que todos sean lípidos. Ahora, el uso del cloroformo en esta práctica fue igual para ver si los aceites o la manteca y la mantequilla, cuál de esos dos grupos de muestras era más soluble que otro. ¿Se recuerdan esa partecita que algunos les mostraba como una película que se formaba? No se veía evidentemente una doble fase, porque todos eran solubles ahí. Pero uno es un poco soluble, otro es más soluble. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ahora, si la cadena carbonada del ácido graso es larga y presenta insaturación, el resultado con cloroformo es poco soluble. Si la cadena carbonada es larga, o sea, presenta arriba de 16 carbonos y tiene dobles enlaces, es poco soluble. De lo contrario, si la cadena es corta y no hay ningún doble enlace, es más soluble. Auxiliar, una duda, disculpe, es que yo no le logré escuchar bien en la parte de lo que es la piel de pollo, los métodos. Aquí hay una pregunta, dice, entre los métodos utilizados para la obtención de triacilgliceroles de la piel de pollo y de la yema de huevo, tenemos, dice, ¿sería ahí calentamiento y fusión solamente? Sí, en la yema de huevo no se utilizó un método de obtención por si acaso, porque no se hizo en laboratorio. Es fusión por el estado de cambio de sólido. Sí, exactamente. Ya, última pregunta. ¿Qué más necesitan saber? Usted pregunta, A ver si se va a revisar la guía mañana. No, bueno, para los que son del sábado, sí, digamos, pero los del jueves presentan el jueves, hermano. Gracias. El examen es ustedes, tu hoja de examen, un Padre Nuestro, lápiz y empiecen a dar el examen, nada más. Auxi, pregúntenos usted, por favor, así sabremos qué más o menos va a entrar en el examen. Ya les pregunté y las preguntas que hicieron son las más comunes, por así decirlo. Como les digo, métodos para obtener o métodos que se realizó para esta práctica, ya se los pregunté y han estado respondiendo. ¿Ves? Pruebas que, por así decirlo, de identificación, también ya la han dicho. Pruebas con que identificamos lípidos. Muchas gracias, auxiliar. Gracias. Sudán 3. Pero lo que sí necesito es que se sepan esos fundamentos. Pero si y la saben los fundamentos, siguen palo. Y la fracción de saponificación, nada más. Si nos pregunta, Auxi, ¿por qué da el color, digamos, si es